La tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que el poeta no descansa, está trabajando continuamente, cuando sueña también. En mi último libro, La moneda de hierro, hay un poema que yo compuse en sueños. No es muy valioso, pero en fin, ofrece esa curiosidad psicológica. Carlos Gamerro es un excelente escritor y es un excelente ensayista. Me llegó Borges y los clásicos, de Carlos Gamerro, lo publicó Eterna Cadencia. Es un libro delicioso. Si usted piensa en Borges, o piensa en Homero, o en Shakespeare, o en Cervantes, hay que leer este libro, hay que leerlo. ¿No, Carlos? Bueno, me alegra mucho que lo veas así, que sos uno de los primeros lectores, como te comentaba. Lo devoré, directamente lo devoré. Con el que hablo, porque acaba de salir el libro. Así que bueno, me gratifica mucho que lo veas así, sí, por supuesto. Borges y Shakespeare. Empecemos por otro capítulo, porque el primero es Borges y Homero. Sí, yo creo, y un poco quiero destacar, por un lado, que Borges, con cada uno de estos grandes autores, trabaja, por un lado, con la obra, para de alguna manera vincular la literatura argentina a esta gran tradición occidental, o al revés, vincular esta gran tradición occidental a la literatura argentina y crear una tradición fuerte para nuestras letras. Creo que eso es un gran legado. Ahora, con estos autores trabaja un poco con la obra y un poco, como Borges es, de nuevo, digamos, no solo ensayista, sino autor de ficciones, trabaja con la persona de los autores, trata de imaginar cómo fue Homero, cómo fue Cervantes y cómo fue Shakespeare. Y de cada uno le interesa una cosa distinta. Yo creo que lo que más lo fascina de Shakespeare, que es una fascinación que compartieron también Joyce o Alejandro Dumas padre, es la variedad. Yo digo en un momento, el universo de Dante es complejísimo, elaboradísimo, quizás es el mundo más completo de la literatura, pero es un mundo. Shakespeare crea varios mundos. Vos no podés hacer un universo a partir de la Comedia de los Errores, de Macbeth, de Enrique IV o de La Tempestad. Es como si Shakespeare dijera, bueno, a ver todas las posibilidades que tiene lo real, vamos a desplegarlas, todas las posibilidades que tiene el ser humano, vamos a desplegarlas. Y esa variedad que muchos pensarían viene de una plenitud shakespeariana, Borges muy inteligentemente, a partir de sus lecturas de la cábala, del gnosticismo, la localiza en una especie de vacío primordial. Digamos, Shakespeare es como Dios antes de crear el mundo, y crea el mundo para llenar ese vacío, y crea, digamos, un universo literario casi tan complejo como la realidad misma, al punto que otro admirador de Shakespeare, Oscar Wilde, dijo en algún momento, la vida imita a Shakespeare tan bien como puede. Y Harold Bloom dice la invención del humano, que está en tu libro. Y hay un cuento de Borges que vos citás que termina más o menos diciendo, yo que tantos hombres he sido, quiero ser uno. Sí. Dice Shakespeare, frente a Dios. Frente a Dios. ¿No es cierto? ¿No? Y Dios le contesta, yo tampoco soy. Yo soy las cosas que he creado y entre ellas estás vos. Pensaba en Shakespeare, en Shakespeare, sí, bueno, también en Shakespeare y Cervantes, porque eso está en Cardenio. Siempre pensamos en Shakespeare y en Cervantes, aunque no nos nombremos. Pensaba en Borges y en Cervantes, ¿no? Que aparentemente son más distantes. Vos decís algo increíble en este libro, decís que lo leyó primero en inglés a Quijote. Así decía, digamos, yo creo que crea Borges ahí una especie de mito, digamos, sobre la lectura y donde de alguna manera se juntan esas dos vertientes tan poderosas en su escritura, la literatura inglesa y el idioma inglés y la literatura española. Yo creo que una de las misiones que se propone Borges es curar al español de su españolismo, salvarlo de lo que él llama en alguno de sus textos las vanas simetrías del estilo español, o para tomar otra palabra que usaba bastante, sobre todo con Bioy, para salvar al español del barroco. Y creo que ahí recurre al inglés y a la literatura inglesa.
Y para salvarlo también al español de Roberto Argentino Daneri, que también está muy presente en tu libro, que es un personaje del Aleph. Sí, sí, bueno, Carlos Argentino es... Carlos, no Roberto, Carlos. Perdón, sí. Yo dije Roberto, Sí, sí, Carlos, sí. ¿no? Carlos. Daneri es un gran personaje, ¿no? Extraordinario. Es un personaje, es decir, es el pésimo escritor, ¿no? Sí, sí, pero aparte es tan malo que es bueno. Claro. ¿No? Yo creo que Borges detecta en Daneri algo que por ahí algunos lo han conceptualizado como la sensibilidad camp, ¿no? Que es ver las películas, por ejemplo, de Isabel Sarli y descubrir que son tan malas en un punto que son geniales y originales. Sí, sí. Y Borges se da el lujo en el Aleph, entre tantas otras cosas que hace, yo creo que es uno de sus cuentos más completos, de escribir mal, ¿no? Porque realmente hay que escribir tan mal como Daneri, y escribe exquisitamente mal, y crea una especie de sucedáneo del placer estético en él. Ahora, Daneri es más bien una representación de, si vamos a hablar de estas figuras, de Dante, por eso Daneri es una contracción de Dante Alighieri. Claro, vos lo que sostenés en este libro es que de la misma manera en que Dante inventa a su amor de toda la vida, la misma operación la hace Borges con Beatriz Viterbo. Claro. Yo creo que se suele, digamos, decir que de alguna manera Daneri es un Dante argentino, un Dante trucho, para decirlo en términos muy simples. Pero en realidad Dante en el Aleph se desdobla o se divide en los dos personajes. Es Daneri, en tanto quiere escribir este gran poema que abarque toda la realidad, que fue la Divina Comedia y que quiere ser la tierra, que es el poema que está escribiendo Daneri, pero también es Borges, en tanto Borges es el amante despechado, el que ama sin ser correspondido a Beatriz, como Dante amaba a su Beatriz, ¿no? Y el que descubre, para su infinito horror sobre el final del cuento, que Daneri no solo está escribiendo este poema dantesco trucho, sino que además gozó sexualmente de Beatriz. O sea que Daneri, yo le digo en un momento, es que una especie de bebé grande que pone las manos sobre todo y se lo quiere llevar a la boca. Y Borges, por otra parte, que es el que se queda fuera, digamos, ¿no? Que ve el Aleph y que no llega a tener, digamos, la relación con Beatriz que él quería, es el que, sin embargo, puede apreciar el universo y venerarlo, y así también a Beatriz, ¿no? Le preguntaba a los 4 escritores con los que hablé recién, ¿cómo fue la relación con Borges? ¿Cómo fue tu relación profesional de lector con Borges? Si has vivido queriéndolo, rechazándolo, discutiendo con él, si te ha provocado alguna irritación, contanos. Sí, yo ahí, digamos, hablo claramente de mi vivencia personal. Claro. Lo tengo siempre encima, digamos, como ensayista, ¿no? Cuando yo escribo ensayo. En algún momento he dicho, así un poco en chiste, pero no tanto, que mi método para escribir ensayos es primero escribir como me sale y después, cuando corrijo, tacho las citas de Borges. Y tanto es así que en otro libro de ensayos que publiqué el año pasado, Facundo Martín Fierro, que es una lectura de la literatura argentina desde el Facundo hasta el presente, desde el título homenajeo a Borges, y digo, lo que estoy tratando de hacer en este libro es, por un lado, comentar cómo Borges leyó algunos textos, y por el otro, los textos que no leyó, porque ya, digamos, son posteriores, o a su muerte, o por lo menos a sus lecturas, los leo pensando cómo los hubiera leído Borges. Probablemente no fracase en eso, pero un poco es mi guía. Y aparte, comento algo que es una frase que escuché una vez en una mesa sobre el peso de los grandes maestros. Justamente en la Feria del Libro, un escritor uruguayo, Amir Ahmed, dijo: Borges enseña a pensar en español. Yo dije, claro, los grandes escritores españoles de España, sobre todo después del siglo de oro, enseñan a escribir en español y hablar en español, pero a pensar en español enseña Borges. Y yo trato, cuando escribo ensayos, de pensar en español como Borges nos enseña. Eso con respecto al ensayo. Con respecto a la creación literaria, yo creo que como muchos, sobre todo antes hablaron de Puig y de Saer, yo creo que se corrieron a la novela, sobre todo, entre otras cosas, porque era el género que Borges no tocó, ¿no? Y yo, como
fue una manera, digamos, de salir digamos, de la zona de sombra. ¿Te acordás de Las Islas? Claro. Gran novela, Las Islas. En Las Islas yo tomo algunos temas borgianos que tienen que ver con, yo en otro libro, Ficciones Barrocas, hablo de cómo Borges reescribe el barroco de Cervantes o de Calderón, y casi lo lleva al umbral de la ciencia ficción. Y bueno, Las Islas tiene elementos, digamos, tienen mucho juego con la tecnología. Era cuando estaba apareciendo Internet, la realidad virtual, y hoy en día es un lugar común decir Borges predijo todo eso, pero yo ahí sentí que Borges me ayudaba a entender esto nuevo que estaba pasando en el mundo, esto tan tecnológico que aparentemente Borges no lo tocaba, pero creo que no sé si lo vio, pero nos ayuda a entenderlo. Hay un capítulo en este libro que es Borges o Perón. Borges o Perón. Yo quiero que un día cercano vengas, no por Borges, sino para hablar de esta joya literaria que es Cardenio, que recrea a alguien que vos sabés todo. Yo amo a Shakespeare y vos, además de amarlo, sabés muchísimo. Recrea ese mundo. Es más, hay una pregunta que no puedo no hacerla. ¿Cómo reconstruís ese universo? Con tanta precisión. Bueno, me alegra nuevamente que lo sientas así. Cardenio es un homenaje conjunto en realidad a Shakespeare y a Cervantes, que es casi como decir un homenaje a Borges. Claro, termina conectando, ¿no? Claro. Pero yo también, de alguna manera, tengo algo que comparto con Borges, que es, digamos, en mi formación como lector. Primero de todo, yo ya no digo que nací bilingüe porque no me acuerdo de no hablar inglés y español, siempre los hablé en mi casa. Y después me fui formando como lector en las dos literaturas simultáneamente. Y, digo, en un momento, cuando hace muchos años estaba leyendo El Quijote y leí una nota que decía que Shakespeare había escrito una obra basada en El Quijote, que esa obra estaba perdida, yo dije de alguna manera, este tema me convoca, no sé qué voy a hacer con él, algún día haré algo. Y después quise, digamos, el hecho de que la obra estuviera perdida me fascinó. Dije, bueno, quizás puedo imaginar cómo fue esa obra. Después descubrí que Shakespeare había escrito con otro dramaturgo más joven, John Fletcher, y de repente, investigando sobre Fletcher, dije, bueno, este puede ser mi protagonista. Hacer una novela con Shakespeare de protagonista me queda grande, creo que le queda grande a cualquiera. Pero lo lograste. Pero con Fletcher, no. Y volviendo a tu pregunta, que no contesté hasta ahora en realidad, sobre todo creo que lo recreé a partir del lenguaje. De hecho, mi punto de partida fue la traducción del Quijote al inglés, que se realiza en época de Shakespeare, se publica en 1612, y esa sería la versión que Shakespeare usa. Y dije, este va a ser mi punto de partida también para el lenguaje. El español del siglo XVII, traducido al inglés del siglo XVII. Y de hecho, la primera versión de Cardenio la escribí en inglés, ¿no? Y después la reescribí en español. Y creo que recreo la época más que a partir de su realidad, a partir de su lenguaje, a partir de cómo hablaban. Por eso no hay narrador en la novela. Son no hay narrador. Diálogos, escenas del teatro, poemas, cartas. Carlos Gamerro, gracias. Muchas gracias. Siempre un gusto estar acá. Muchas gracias. Carlos Gamerro, a leerlo sin discusión. Léalo, háganme caso, por favor. Háganme caso. Hay mucho material. Está Ana María Batistosi, está Guillermo Martínez en el estudio. Vamos a hablar de Borges y las artes plásticas en instantes. Yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta, que está entre las líneas de la escritura pública. Pero ahí está todo, yo veo, salvo que nadie puede verlo sino yo. Es decir, que lo que yo he hecho después ha sido reescribir ese libro, ese primer libro, que no tiene mayor valor, pero que luego ha ido dilatándose, ha ido ramificándose, enriqueciéndose, y creo que ahora puedo, al fin, puedo jactarme de haber escrito algunas páginas válidas, uno que otro poema, y ¿qué más puede querer un escritor? Porque aspirar a un libro ya es demasiado.